El jardín de las historias. Un viaje por el mundo a través de los cuentos, leyendas, relatos y consejas que nos abren las puertas al corazón humano. Una invitación a mantener vivo el fuego del viejo arte de contar historias. Reverendos. La historia de los títulos de nobleza revela un rasgo siempre notorio de la naturaleza humana. Cuenta Disraeli que el título de ilustre empezó a utilizarse en tiempos del emperador Constantino para referirse a aquellos de reputación espléndida en las armas o en las letras. Al principio, solo los soldados más valientes recibieron ese título. Tan alta era la distinción que no podía ser heredada por los hijos de quien recibiera el título. Pero con el tiempo fue perdiendo su importancia y todo hijo de príncipe era considerado ilustre. Cuando el título de ilustre empezó a perder su lustre, los italianos empezaron a llamar a sus emperadores superilustres. Pero ese título reforzado no tuvo mucha acogida y pronto dejó de usarse. Para el siglo XIX ya el título de ilustre había dejado de usarse para hablar de méritos militares y era común usarlo para referirse a los poetas. Se dice que los títulos de honor de Henry IV ocupaban 4 páginas. En España y Portugal, los títulos de cortesía proliferaron de tal modo y de manera tan absurda que Felipe III se vio obligado a reducir los protocolos a la fórmula «El Rey nuestro Señor». Así dejó de lado los atributos fantásticos y epítetos desmesurados como el de emperador de emperadores victoriosos o domador de gentes bárbaras, que inundaban y hacían engorrosos los documentos oficiales. La suerte de otros títulos ha sido similar. El título de Alteza solo se daba a los reyes. Era el utilizado en Inglaterra por Enrique VIII y en España por Fernando de Aragón e Isabel la Católica. Pero con el tiempo el título empezó a ser usado por todo el que quisiera atribuirse sangre azul y dignidad real. El título de majestad tuvo un pobre principio. El primero en usarlo fue Luis XI en el siglo XV. El Tiberio de Francia era un hombre de hábitos sórdidos y aspecto desarrapado. Pero el título fue rescatado por Carlos V, quien al coronarse emperador pensó que Alteza ya no era suficiente y decidió darle un nuevo sentido a majestad. En aquellos tiempos reales, los títulos eran cosa seria y no se podían usar con ligereza. La diferencia entre alteza y excelencia, por ejemplo, era muy marcada. Así lo demuestra el incidente en que el príncipe don Juan, hermano de Felipe II, utilizó el primer título y la ciudad de Granada lo saludó como Alteza. El asunto causó revuelo en la corte. Hubo intrigas y mensajes de protesta. Al final, el príncipe tuvo que renunciar al título de Alteza y usar a cambio el de Excelencia. Pues de haber persistido en ser llamado como solo Felipe II podía ser llamado, corría el riesgo de ser ejecutado por traición. En el siglo XVII, los cardenales solían ser llamados con el título de Señoría Ilustrísima, pero el título pronto se quedó corto y el duque de Lerma, el ministro y cardenal español, decidió en su vejez que lo llamaran Excelencia Reverendísima. En aquel tiempo la Iglesia de Roma estaba en su esplendor y el título de reverendo se consideraba mucho más alto que el de ilustre. Pero reverendo también corrió la suerte de ilustre y con el tiempo fue reemplazado por eminente. Hoy en día cualquiera de esos títulos produce una sonrisa y despierta irreverencia. Pero eso no quiere decir que las costumbres y vanidades que inspiraron esa secuencia de absurdos hayan desaparecido.
nos resulta imposible sustraernos a nuestro pasado cortesano. Doctor, patrón o capo son las versiones contemporáneas y locales de esos títulos que por igual señalan a quienes ostentan los poderes terrenales y la fragilidad de sus reinados. Soy Gustavo Arango. El Jardín de las Historias es una producción de Ediciones El Pozo.